Que Dios los bendiga a todos. Para mí es un privilegio muy grande de volver otra vez a la normalidad, como yo digo, porque ya es casi la normalidad. Yo miro que tenemos las mascarillas, pero esto yo creo que vamos a tener por mucho tiempo. Amén. Pero estamos volviendo a la normalidad y eso me da gozo de que como pueblo nos juntamos, nos vemos, aunque no nos podemos abrazar, pero nos abrazamos así, ¿verdad? Así que recibe un fuerte abrazo de todo mi corazón. Me alegro mucho de veros, muchas caras veo nuevas y a veces miro y no os conozco, pero cuando os veo lejos, ¿eh? Pero estoy muy contenta de estar aquí otra vez y de verdad, se goza mi corazón mucho, mucho. Así que Dios os bendiga y seguimos adelante, amén. No dejes que el enemigo te acobarde. Mira, yo estoy mirando que en esta pandemia el enemigo está tomando las armas de mucha gente. Está tomando, no las armas, sino quiere robar las armas. Y yo pero también sé que como hijos de Dios somos como las palmeras, que a veces nos tumbamos mucho, pero al final nos levantamos. Amén. Así que si tú echas a alguien de menos, que tú ves que está pasando por cambio, que quizás su espíritu se ha bajado su llama, por favor llámala y recuérdale que ya estamos aquí en casa y que es bueno que nos juntemos porque dice la palabra de Dios que donde su pueblo se junta hay bendición y vida eterna. Amén. Así que no te olvides de eso. Que Dios os bendiga mucho en esta mañana. Voy a pedirte que ores. Voy a pedir que ella ore por este tiempo de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Si la tienes ahí, si tienes tu Biblia, ábrelo. Si tienes tu teléfono también, puedes abrirlo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Voy a leer un versículo, luego estaré entrando un poco más extenso, pero yo ahora voy a leer solamente un versículo que se encuentra en el versículo 6, que dice así, Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Está hablando la palabra que usa el apóstol Pablo, incircuncisión o incircuncisión. Está diciendo, porque aquellos que se esfuerzan en las cosas de la carne, en las cosas de la ley, o los que no se esfuerzan. Circuncisión, los que guardaban la ley, o incircuncisión, aquellos que, pues por un motivo u otro, habían entendido la salvación en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la fe que obra por el amor. Amén. Vamos a hablar esta mañana del reto de cada día. Así se llama mi mensaje, el reto de cada día. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este precioso día, Señor. Oramos que tu Santo Espíritu sea moviéndose, Señor, en este lugar, en esta mañana, Señor. Y oramos también, Señor, que tú prepares la tierra para que esta tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que dé el fruto, Señor. Prepáranos para recibir tu palabra, Señor. Y, Señor, este vaso, Señor, úsalo de una manera sobrenatural, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que tu unción caiga sobre su vida, Señor, para que podamos recibir de tu mismo Espíritu, Señor, a través de sus labios, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y sus hijos dicen: Gloria al Señor. Amén. Pueden sentarse esta mañana. Gloria a Dios. Gracias. Pueden tomar su lugar. Quiero hablar de el reto de cada día. ¿Cuántos tienen retos todos los días? ¿Cuántos tienen retos algún día que otro?
¿Cuántos no tienen retos? Gloria al Señor. Quiero hablar del reto de mantenernos en la fe genuina, en la fe auténtica, en la fe verdadera, en la fe, dice la Escritura, que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Vamos a leer en Gálatas, vamos a ir un poquito antes del texto que acabamos de compartir, vamos a ir al versículo 1 y vamos a leer lo que el apóstol Pablo está hablando con referencia a este reto de obrar por el amor. ¿Estamos ahí todos? Déjame que me tome un poquito de... Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, en otras palabras, si tratáis de vivir por la ley, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que guarda el rito, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué razón decía eso Pablo? Porque decía la ley que si alguno se hace hacedor de la ley pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tenemos que entender el lenguaje, el rico lenguaje que usa el apóstol Pablo en todas sus epístolas. Y a veces tenemos que ir y volver en la misma frase para poder entender lo que él trata de decir a la iglesia. Tenemos que ir a un punto, luego regresar, luego volver. Pero si tú te paras ahí y analizas cada una de las palabras, cada una de las frases, de las líneas, vas a entender un poco. Yo voy a tratar esta tarde de centrarme en el versículo 6, porque es lo que quiero compartir. El reto de cada día. Obrar, sí, pero obrar por el amor. No obrar por obligación. No obrar por la ley, pero obrar por el amor. El tema de Gálatas que Pablo escribe es la justificación por la fe. Es la justificación sin las obras de la ley. Es el libro que habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice el versículo 1. En otro lugar de la epístola, en otro lugar de las cartas de Pablo dice que no debemos de tomar esa libertad que tenemos como ocasión o como pretexto o como oportunidad para la carne. Somos libres, pero estamos en un espíritu de sujeción al Señor. Gálatas nos muestra que por medio de la gracia podemos entrar al reino de Dios. Y también por medio de la gracia habremos de permanecer hasta que el reino sea establecido, hasta que el reino sea completamente establecido. Hablamos la semana pasada del reino de Dios. Cristo nos ha dado una libertad para usar en servicio de Él, en servicio del Señor y también en servicio de nuestro prójimo, en obediencia a la palabra. Pablo está haciendo frente a unos adversarios concretos. Se llaman los judaizantes. Si tú lees un poquito la historia, si te gusta estudiar, vas a encontrar esta palabra en este momento de la historia de la iglesia. Los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Estos judaizantes habían conseguido embaucar
habían conseguido engañar a los cristianos gálatas hasta el punto de ponerlos en peligro, de retroceder, hasta el punto de llegar a dejar la gracia, la salvación por gracia, y retroceder de nuevo a la ley, a hacer las obras de la ley. Y les dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quiénes eran estos judaizantes? Bueno, eran judíos que se convirtieron al cristianismo. Eran judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, que creían en Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo que había de venir. Se habían convertido, pero seguían actuando según la ley. Seguían creyendo y tratando a los hermanos en Galacia según la ley. Pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo, pero a través del judaísmo. Por todo hoy día, en el judaísmo hoy día en Israel, hay también todavía cristianos que son los llamados judíos ortodoxos, que son aquellos que todavía están esperando al Mesías, están esperando al Señor y todavía se rigen en el Antiguo Testamento. Son creyentes, pero del Antiguo Testamento. No aceptan a Jesús como el Mesías. Pero en ese tiempo hubo un grupo que sí lo aceptó, que eran los judaizantes. Entonces creían que podían ser justificados guardando los puntos o los ritos de la ley. La circuncisión, la obra de la carne, es decir, era necesario ser tocado en esa parte del cuerpo. También las obras de la ley. También aquellas cosas que debían hacer para ser obedientes a lo que la ley les marcaba. Y el peligro era muy grave. ¿Por qué razón? Porque si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz había perdido su propósito. La cruz no tenía sentido. Si para salvarse es necesario hacer cosas, la cruz, la gracia, el regalo de la salvación no tiene sentido en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Somos salvos por gracia a través de la fe. No tenemos que hacer nada para salvarnos, lo que se refiere a obras, sino simplemente creer por la fe que Cristo murió en la cruz del Calvario para justificarnos y para salvarnos de todos nuestros pecados. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso es lo que realmente nosotros entendemos, salvación por gracia. Pablo les recuerda a los Gálatas, a los hermanos en Galacia, los beneficios de la salvación. El evangelio si ellos seguían en las obras, si ellos seguían en la ley, el evangelio dejaba de ser lo que era y las buenas noticias de salvación para todos los hombres dejaban de tener efecto. Y a veces yo me encuentro hoy, en mi experiencia, yo he podido ver hoy todavía creyentes que aún tratan de hacer cosas, pero se olvidan de la esencia. Tratan de hacer cosas, pero se olvidan de la fidelidad en la intimidad al Señor. En estos 2 meses hemos podido ver, 2 meses, casi 3 meses, y yo lo escuchaba de alguien que decía que cómo es posible que había gente, antes de la pandemia, había gente que decía, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar porque no tengo tiempo, porque mis niños no me dejan, porque tengo que trabajar, porque tengo tantas obligaciones y no puedo ir a la iglesia. Pero después de 3 meses de confinamiento, todavía esas mismas personas aún se mantienen en la misma frialdad todavía que antes de la pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el problema no era el trabajo, el problema no era la familia, el problema no era las obligaciones, el problema es la persona. Porque después de 3 meses teníamos que estar llenos del Espíritu Santo. Hemos tenido 24 horas en casa para buscar a Dios. Hemos tenido tiempo suficiente para orar y para leer y para estudiar y para prepararnos en todas aquellas cosas que son el llamado de Dios.
Entonces, ¿qué está pasando? Que todavía hoy hay gente que está actuando en la ley. Es decir, haciendo cosas para ser vistos, pero cuando realmente tienen que hacerlo en la intimidad, no son capaces, porque el fruto, dice la Biblia que por el fruto, ¿qué? Los conoceréis. Entonces el problema no es del tiempo, el problema no es del trabajo, el problema no es de tu esposa, de tu esposo. El problema eres tú mismo. Pero yo creo que aquí no pasa. Yo creo que aquí no pasa, aleluya. Te lo digo de verdad, aquí no pasa. Pero estaba pasando en la iglesia en Galacia, y por eso Pablo tiene que escribirles en ese sentido. Pablo les recuerda a los Gálatas los hermosos beneficios de la salvación. Les dice que la cruz es lo importante, que tu intimidad con Dios, que tu relación personal con Dios es lo importante, es lo que va a producir el fruto, es lo que va a producir el resultado, es lo que va a producir ese gozo, esa alegría, ese bienestar de servir al Señor. Es tu relación con Dios, es tu relación personal con Cristo. Y ahora hemos tenido la oportunidad, después de estar 3 meses encerrados en casa, de meternos en esa relación, meternos en esa comunión, meternos en esa dinámica de servir al Señor y de decirle: Señor, tú eres lo más importante. Tú eres lo más importante. No tenemos que esperar a venir a la iglesia para demostrar que somos súper espirituales. Algunos quieren hacerlo, pero que les vean. Algunos lo hacen, pero que les vean, que quieren ser famosos, quieren ser conocidos, quieren ser populares, que los hermanos digan: oh, mira al hermano, qué bien lo hace, oh, mira cómo lo hace. Pero a la hora de la intimidad con el Señor, nos hemos quedado cortos. Por eso yo esta mañana te quiero compartir esta palabra. El reto de cada día. El reto de cada día. Pablo les recuerda a los hermanos en Galacia el reto de cada día. Era un reto de mantenerse en los beneficios de la salvación. Primer beneficio de la salvación: cuando yo recibo salvación, recibimos una preciosa libertad. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Dice 4:31 de Gálatas: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava de Agar. Está hablando de una ilustración que hizo con Agar y Sara. Dice: sino de la libre. Somos hijos de la libre, somos hijos de Sara. Dice luego el 5:1: estad pues firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo les dice y les exhorta cada día, para que cada día puedan mantenerse firmes en esa libertad, para que cada día puedan encontrar al Señor en su vida, en su corazón, aquel que los salvó, aquel que los redimió, aquel que hizo ese sacrificio en la cruz por salvarlos y por sus vidas. No la iglesia, no los hermanos, no los pastores. Cristo fue el que te salvó. Cristo te salvó. Él murió por ti. Él murió por tus pecados. Y esa es la oportunidad que hemos tenido de meternos con Dios estos meses y decirle: Señor, gracias, porque aunque estamos en confinamiento, estamos bien de salud, pero podemos buscarte más intensamente, podemos estudiar más, podemos orar más, podemos prepararnos más. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo les exhorta en esa libertad que Cristo les ha dado. ¿Quién, después de haber estado preso en una cárcel, desea volver? Pregúntale a alguien que ha estado ahí. Nadie desea hacerlo. ¿Quién después de haber sido esclavo sería tan insensato de querer volver a hacerlo? Y nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestros malos deseos. Éramos esclavos de nuestras manías, de nuestras neuras. Éramos esclavos, pero Cristo ha venido a libertarnos. Por eso dice el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
admitir la circuncisión, admitir que hay que hacer cosas para ser agradable a los hombres o a Dios, admitir eso, admitir la ley, es recaer bajo la esclavitud del legalismo. Es recaer bajo la esclavitud del legalismo. Cristo ha sido el que ha roto nuestras cadenas. Él ha roto nuestras cadenas de la esclavitud de tantas cosas. Él ha roto el destino al que íbamos, que era una muerte segura. Y Él ha venido a darnos libertad. Por eso esa libertad que Él nos dio fue al precio de su vida. Fue al precio de la cruz del Calvario, amados. Fue el precio que Él dio, que Él pagó por darnos esa libertad. Esa libertad debemos de guardarla. Debemos de atesorarla y no dejárnosla arrebatar. No podemos esperar a que se nos manden a hacer las cosas. Hemos tenido vuelvo a repetir, hemos tenido un tiempo hermoso de oportunidad para crecer, para avanzar, para desarrollar cosas en nuestra vida espiritual. No tenemos que esperar que venga alguien y nos diga lo que tenemos que hacer. Lo podemos hacer. Puedes coger tu Biblia, puedes ponerte de rodillas y puedes empezar a crecer. Y déjate del Netflix. Aleluya. No es posible ser libre y al mismo tiempo ser esclavo. Cristo debe ser para nosotros todo o no es nada. Dios promete hacerse cargo de nuestra tan grande y pesada deuda, pero con la condición de que Él se hace cargo de pagarla toda completa. Él va a pagar nuestro pecado completo. No tenemos que hacer nada para ayudar a Dios. Tú no puedes ayudar a Dios, ni yo tampoco. No podemos querer ayudar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es descansar en sus promesas, descansar en su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, porque la gracia de Dios, es Pablo también hablando a Timoteo, hablando de la gracia de Dios que nos ayuda a vivir una vida cristiana en la tierra y esperar el regreso de Cristo. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Eso se encuentra en Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. La gracia de Dios nos ayuda a vivir una vida cristiana, una vida saludable en la tierra, aquí, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Su gracia nos ayuda a vivir una vida saludable esperando el regreso del Señor, esperando el pronto regreso de Cristo. Y nos ayuda su gracia. Pero el legalismo aprisiona la vida. El legalismo nos hace que nuestra esperanza futura se venga abajo. El legalista quita su mirada del Señor. El legalista quita su mirada de la cruz y la pone en él mismo, tratando de agradar a los hombres. Se apega al mundo, se apega a su propia autojustificación. Es que no puedo, es que no sé, es que nadie me ayuda. Ese es el legalista. La circuncisión no puede ni ayudar ni perjudicar nuestra posición ante Dios. Lo que dice Pablo, ni la circuncisión, ni la ley, ni la no ley nos puede ayudar. Lo que Dios busca en el creyente es la fe que actúa por el amor. Es la fe que actúa por el amor. Lo que nos hace verdaderamente libres es conocer que la fe es dependencia completa en el Señor. Recibimos la fe como un don gratuito de parte del Señor y la fe no es ociosa. La fe se manifiesta en un desprendido servicio, se manifiesta en una agradable actitud ante los demás y ante Dios y ante los hombres. El motivo de todo este servicio es sencillamente el amor que tenemos a Jesús. El amor que tenemos a Jesús. La fe actúa o trabaja mediante el amor. El motivo de este servicio es el amor. Dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo le recuerda
esto a los hermanos. No solamente les recuerda esa preciosa libertad, pero también les recuerda una fe victoriosa. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿La esperamos por qué? Por fe. Una fe en victoria. Una fe victoriosa. Nosotros tenemos un espíritu de fe y de amor de Dios que debemos de ir desarrollando día por día. Por eso es un reto también la fe. Si tú tenías fe ayer, mañana, hoy debes de tener un poquito más. Y si tú hoy tienes fe, mañana debes de tener un poquito más de fe, actuando en el amor. Pero debe de ir creciendo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Diga conmigo, nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. La revelación del amor de Dios hace que esa verdad en nuestra vida sea esencial. Porque al ir desarrollando el amor de Dios, al ir desarrollando la confianza en el Señor, la fe actúa, la fe trabaja de manera más fácil. Cuando tú confías en Dios, tu fe crece. Cuando tú confías, no tienes que hacer nada, no tienes que trabajar, no tienes que hacer legalismo. Cuando tú confías tal y como soy, tal con los defectos y con los problemas y con las virtudes que tengo, cuando empiezo a confiar en Dios, eso hace que mi fe crezca, que yo pueda conocer más al Señor y que mi fe se pueda desarrollar y crecer para yo poder avanzar. Entonces la revelación del amor de Dios hace que esa verdadera fe, que la verdad de la fe sea tan esencial. Y si reconocemos que la salvación, si reconozco que la libertad que he recibido me ha sido dada por la fe y no por las obras, entonces tengo que reconocer que esto es también el resultado del amor de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Es el amor de Dios el que proporciona nuestra fe. Es el amor de Dios el que nos da libertad. Por eso no tenemos que esperar nada. Simplemente cada vez que tengamos oportunidad, buscarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Cuando comienzas a conocer, cuando comienzas a comprender espiritualmente el amor de Dios y el amor que Dios tiene para ti, entonces la fe funciona mejor, funciona más fácil y se hace natural que fluya. Es natural que un creyente que conoce y que comprende espiritualmente el amor de Dios sea una persona de fe. Sea una persona que solamente espera tener la oportunidad para demostrar esa fe al Señor. Va a ser normal que de tu corazón salga fe. Va a ser normal que la gente te vea una persona bendecida. Va a ser normal. Porque cuando tú comprendes lo que Dios te ama, cuando tú comprendes lo que Jesús ha hecho por ti, cuando tú entiendes la libertad que has recibido en Cristo Jesús, se te hace más fácil creer. Se te hace más fácil creer en Él y en lo que Él tiene para ti. Tiene el Señor grandes cosas para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En lo que Él tiene para nosotros. En otras palabras, los que son de Cristo, los que somos de Cristo, las circunstancias externas no cuentan para nada. Lo que yo puedo hacer externamente no cuenta para nada en mi salvación, en mi fe. Los dones que yo tenga, la capacidad que yo tenga, la fuerza que yo tenga, no cuentan para mi salvación. Lo que cuenta es el amor. La fe que obra por el amor. ¿Por el amor a quién? Por el amor a Dios y por el amor a los hermanos. Lo único que cuenta, lo único que vale y da provecho espiritual es la fe activa, la fe que hace, la fe que se mueve y que obra por amor. Aleluya. La fe, cuando es verdadera, es una gracia que actúa por medio del amor a Dios y por medio de amor a los hermanos. Eso es una frase dicha por Matthew Henry, un escritor cristiano. En otras palabras, solo el amor hace que la fe sea activa. Tu fe no puede ser activa si no amas a Dios, si no amas a la gente. Tu fe no puede ser operante si no tienes ese entendimiento, si no tienes esa comprensión de que la fe obra por el amor. Como consecuencia va a ser normal que seas un hombre o una mujer prosperada.
Como consecuencia va a ser normal que Dios te dé salud, que te proteja del bicho ese que anda por ahí. Como consecuencia, una fe activa, una fe que obra por el amor, va a ser normal que Dios te dé felicidad en tu hogar, que Dios te dé felicidad en tu matrimonio. Como consecuencia va a ser normal que tus hijos sean bendecidos, que tus hijos caminan en fe, en amor, que tus hijos caminan en obediencia, que te honran, que te respetan. Es normal, porque es una fe activa que obra por el amor. Entonces recibimos libertad. El reto diario es recibir esa libertad. Cuando recibo salvación, recibo esa libertad. Cuando recibo salvación, recibo una fe victoriosa. Y por último, cuando yo recibo salvación, recibo la revelación del amor de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión no vale nada. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Dice Pablo en el versículo 6. Algunas personas, aquí no hay nadie, pero algunas personas evalúan o analizan el amor de Dios en base a las oraciones que hicieron y no fueron contestadas. En base a aquella oración que yo hacía por este tema, por aquel, y piensan que porque no obtuvieron respuesta, Dios no los ama. Mucha gente, hay muchos cristianos frustrados. Aquí no hay ninguno, pero hay muchos cristianos que están frustrados porque no han recibido o porque no reciben aquellas cosas que son necesarias o aquellas cosas que ellos creen que necesitan para su vida. Piensan que no tuvieron respuesta del Señor y por eso Dios no los ama, o los ama menos, o piensan que son cristianos o hijos un poco diferentes. Tú sabes, a veces humanamente hablando, ¿a cuántos les ha pasado que tenemos alguna predilección por alguno de nuestros hijos? Los que tenemos hijos, a veces preferimos al mayor o preferimos al pequeño. ¿A cuántos les ha pasado? Nos pasa. A mí no, a nosotros gracias a Dios no. Yo honestamente digo que para mí mis hijos, los 4 y mis nietos y todos son iguales para mí. Honestamente lo digo. Pero yo sé que hay personas, y he vivido experiencias cercanas a mí, de padres que han considerado a algunos de sus hijos como preferidos. Pero Dios no es así. Dios no tiene hijos preferidos. Dios no tiene predilecciones y a uno ama más y a otro ama menos. Lo que Dios está haciendo y lo que Dios le agrada es la comunión, es el compañerismo, es la relación que tienes con Él. Eso es lo que hace la diferencia. El único lugar donde se evalúa el amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Pero para que tú puedas entender dónde se evalúa el amor de Dios, el amor de Dios se evalúa en la cruz del Calvario. En la cruz. Tú puedes ver el amor de Dios en la cruz del Calvario. No hay otro lugar donde tú puedas evaluar, donde tú puedas analizar la cruz, el amor, quiero decir, perdón. En Cristo tenemos todo y obtenemos todo por la fe. ¿Qué fe? La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Por eso cuando recibimos salvación, recibimos libertad, es el reto diario. Recibimos fe, pero también recibimos la revelación del amor. Hay creyentes que han aceptado que la fe no les funciona. Hay creyentes que ya entienden y que ya creen que la fe no es para ellos, que es para otros. Yo te quiero decir, hermano, hermana, recibe esa fe, recibe esa fe que obra, pero que obra por el amor hacia Dios. Hay personas que piensan que quizá alguna vez, cuando estén muy mal, cuando ya estén en lo último, entonces Dios los va a levantar, entonces Dios los va a escuchar, entonces Dios lo va a usar. No tienes que esperar a estar. Dios te puede usar estando aquí también. Y Dios te ama así también. Cuando eres bendecido, cuando eres prosperado. Entonces,
En Cristo Jesús lo tenemos todo y lo obtenemos todo por la fe. ¿Qué fe? La fe que obra por el amor. Pero hoy tienes que hablar porque tienes un espíritu de fe. No tienes que hablar de temor, no tienes que hablar de duda. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Y no estoy hablando de algo que sea sobrenatural ni nada raro. Estoy hablando de que somos hijos de Dios, que hemos recibido esa fe que obra por el amor. Lo que vale es la fe, lo que funciona es la fe, lo que trabaja en la vida del creyente, en la vida de la iglesia es la fe, pero la fe que obra por el amor. Ese es el reto diario. Ese es el reto de cada día. Algunas cosas no funcionan a veces. ¿Por qué a veces no funcionan algunas cosas? ¿Por qué a veces, si te preguntas por qué es que tengo problemas? ¿Por qué es que tengo a veces situaciones que no entiendo? Yo te voy a decir por qué. Porque el amor está muy abajo. Porque el amor está muy bajo. No se ha desarrollado ese amor. No se ha desarrollado al nivel esperado por Dios. No está creciendo en las expresiones que Dios quiere. A veces maltratamos mal a nuestra esposa. A veces maltratamos a nuestros hijos. A veces maltratamos nuestros ministerios. O no somos suficientemente fieles. Por eso el amor tiene que ir desarrollándose. Por eso el amor tiene que ir creciendo. Podemos leer 1 Corintios 13. Y podemos ver lo que realmente necesitamos. Puedes decir que tienes el amor de Dios porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que tú y yo tenemos el amor de Dios. No es que no tengamos el amor, lo tenemos, pero tenemos que ir desarrollándolo. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros creemos esa verdad, pero lo tenemos que empezar a experimentar. Tenemos que empezar a creer ese reto diario. El amor incondicional. El amor que no espera nada más a cambio. Yo no puedo amar y esperar algo a cambio. Yo no puedo amar a mi esposa y esperar que ella me ame más. O esperar algo a cambio de parte de ella. Yo debo de aprender a amarla porque es ella. Cada uno de nosotros debemos de aprender a amar a las otras personas sencillamente porque es un mandamiento. Porque Dios nos está diciendo que la fe debe de obrar por el amor. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Yo sé que estoy tocando puntos sensibles. Yo sé que lo estoy haciendo, pero es necesario después de este tiempo que hemos pasado para que no tengamos excusas de decir que no hemos tenido tiempo. Para que no pongamos luego culpables y para que no busquemos las excusas. La fe obra por el amor. Es un amor incondicional, porque es un poder espiritual trascendente que viene de parte de Dios a nuestra vida. Nosotros creemos esa verdad, pero lo tenemos que empezar a experimentar. Yo creo que tengo el amor de Dios, pero tengo que empezar a experimentarlo, tengo que empezar a desarrollarlo, tengo que empezar a practicarlo. Tengo que hacerlo para que ese amor se desarrolle, porque es un poder que está en mí. Entonces, cuando tú alimentas tu vida con la palabra de Dios, cuando tú alimentas tu vida con la oración, con la dependencia en el Señor Jesucristo, cuando te quebrantas, el otro día hablábamos del quebranto en los grupos vida. Cuando tú te quebrantas delante de la presencia de Dios, cuando tú permites que ese dolor que pueda producirte la frustración o que pueda producirte la negación o cualquier otra cosa, cuando eso permites que entre en tu vida y te quebrantas, es entonces cuando estás listo para acercarte al trono de la gracia y ahí recibir la ayuda para el oportuno socorro. Es así la vida espiritual. La vida espiritual no consiste en ir pisando a otros. La vida espiritual consiste en que los demás te pisen a ti. Wow, ya lo dije. No iba a decirlo, pero se me ha escapado. Es verdad. Podemos empezar a cortar como líderes.
Yo he hecho cosas a mí como líder, he cometido errores, pero los éxitos, las bendiciones más grandes yo las he obtenido cuando yo me he roto por dentro, cuando yo me he quebrantado por dentro y he permitido que los demás tengan razón. Eso no te quita autoridad, eso no te quita bendición de Dios, eso te da paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz del Señor, que la paz de Dios sea una realidad a través de la fe que obra por el amor. Cuando alimentas tu vida con la palabra, cuando desarrollas un espíritu de fe, tienes que saber que entonces la fe obra por el amor. Ese es el reto diario. Cuando tú te levantas en la mañana, tu reto tiene que ser: Señor, ¿cómo puedo hoy experimentar en mí y en los demás el amor? ¿Cómo puedo dar amor a otros? ¿Cómo puedo obrar por ese amor? Esto nos muestra que el amor cumple una función bien importante en el corazón. Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Yo he aprendido, cuando no he guardado mi corazón, sí he hecho lo que he querido, pero luego me he sentido mal. Pero cuando he guardado mi corazón, no he hecho lo que quería hacer, pero me he sentido bien. He conseguido la victoria, tengo paz en mi corazón, tengo victoria en mi vida espiritual. Entonces dijo Salomón: sobre toda cosa guardada, cada día cuando te levantes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Del corazón fluye todo lo que viene de la vida de Dios. Las fuerzas espirituales se manifiestan en el corazón, y es en el corazón donde tú tienes comunión con Dios. Es donde está la presencia del Espíritu Santo, es en tu corazón, es el lugar de la habitación de Dios. Es el lugar donde Dios habita, es en tu corazón, es en tu conciencia, es en tu espíritu el lugar donde Dios habita. No, Dios, la presencia de Dios cuando se manifiesta en la iglesia, esta mañana hemos podido experimentar un precioso momento de la presencia de Dios. Es cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, y cuando tu corazón y mi corazón se conectan. Cuando estamos conectados unos con otros, es cuando la presencia de Dios fluye, cuando sentimos ese gozo, esa alegría. Pero es necesario que guardemos nuestro corazón. Ahí en el corazón se tiene que desarrollar el amor. Ahí en tu corazón y en mi corazón el amor tiene que crecer para obrar. La fe obra por el amor. Te pregunto ahora, la pregunta para ir terminando: ¿crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios te ama? Wow, te ama tanto el Señor. Te ama tanto el Señor que ha dado a su Hijo en la cruz por ti, por tus pecados. Él pagó por tus pecados para que tú te pudieras acercar a Dios, para que te pudieras acercar a su presencia, porque no podíamos acercarnos a Él. Muchos legalistas creen que sí, creen que se pueden acercar a Dios por su esfuerzo, por su trabajo, por su forma de ser, pero no podemos. Lo único que podemos acercarnos a Dios es por el sacrificio en la cruz, para que Él muriera y resucitara por ti, para perdonar tus pecados y para darte nueva vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para darte nueva vida. Dar un aplauso a Jesús en esta mañana. Por eso cuando yo me encuentro, no aquí en la iglesia, pero cuando me encuentro con personas que no comprenden el amor de Dios, que no comprenden lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es difícil creer. Cuando yo no entiendo lo que Cristo ha hecho para mí, es difícil que yo pueda creer. Pero cuando yo entiendo el sacrificio de Cristo en mi vida, para mí se me hace más fácil. Dios es amor. Y Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros. Y no tiene preferencias. No tiene hijos predilectos. Somos iguales. Cuando tú y yo estemos en el cielo, yo ya no seré pastor.
Seré un hijo de Dios, como tú. Entonces, en la tierra, Dios no tiene preferencias. Pablo les recuerda a aquellos hermanos que trataban de separarse de la gracia, utilizando su propia fuerza, utilizando la ley, utilizando su propia forma de ser. Y les recuerda el reto de cada día. El reto de cada día es mantenerse en los beneficios de la salvación. Mantente los beneficios de la salvación. Cuando tú recibes salvación, recibes una preciosa libertad para hacer lo que Dios quiere que hagas. Cuando recibes salvación, recibes una fe de victoria, una fe victoriosa, una fe que siempre vence. La fe que vence al mundo, la fe vencedora. Y cuando tú recibes salvación, cuando yo recibo salvación, recibimos también la revelación de ese amor que es incondicional, de ese amor que no tiene medida. Es un amor tan grande que dio el Señor a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tuviera la vida eterna. Pero aprender a caminar en esa fe. Y a veces al no tener esa revelación, cuando no tenemos esa revelación del amor de Dios, la fe se traduce en tradiciones religiosas. La fe se traduce en a ver si termina pronto esta pandemia para poder seguir haciendo las cosas que estoy haciendo. Eso no es fe. No caigas en eso. No caigas en lo que tú puedas hacer, en el legalismo. No caigas. Desarrolla la fe donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés viviendo tu vida en ese momento. Si estás en la pobreza, desarrolla tu fe. Si estás en la abundancia, desarrolla tu fe. Si estás en el gozo, desarrolla tu fe. Si estás en la tristeza, desarrolla tu fe. Aprender a desarrollar esa fe que obra por el amor, sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo en ese momento. Cree que Dios te ama. Créelo. Por fe acepta ese amor. Acéptalo. Di: Señor, gracias por amarme tanto. Gracias por amarme tanto. Gracias por amar tanto a mi familia, Señor. Gracias por amarme. No dudes. Acepta su amor. Recibe la fe. Recibe el amor. ¿Por qué? Porque ya te fue dado. Porque ya lo recibiste. Todo lo que deseas, todo lo que anhelas, todo lo que tus sueños puedan alcanzar, están en la fe que obra por el amor. No te quepa duda. No hay cristianos más bendecidos que otros. No hay cristianos más fortalecidos que otros. No hay hijos preferidos de Dios. Hay fe que obra por el amor. Fe que obra por el amor. Fe que no espera. Fe que solamente desea dar y desea servir a los demás. El tema de esta carta de la Epístola a los Gálatas es mostrar que el hombre es liberado por medio de la cruz, por medio de Cristo. Para Pablo, el observar la ley no era asunto importante. Para Pablo, ser más o menos no era asunto importante. El asunto principal de nuestra fe, el asunto principal es: ¿estoy verdaderamente confiando en Jesucristo? Ese es el asunto. ¿Estoy verdaderamente confiando en el Señor? No estoy diciendo que si estás haciendo cosas buenas. Es bueno hacer cosas. Es bueno hacer cosas. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo si al hacer esas cosas estás confiando realmente en Cristo Jesús. No digo que si haces cosas buenas o eres buena persona. Podemos ser buenas personas.
pero no entender el amor de Dios, no entender la gracia de Dios. La pregunta esta mañana ¿es Cristo en mi vida todo? ¿Es Cristo en mi vida todo a través de la fe que obra por el amor? Si la respuesta es sí, entonces estás en el buen camino. Si la respuesta es no lo sé o no, entonces vamos a orar por eso. ¿Es Cristo todo en tu vida? ¿Cristo te ha dado la victoria en todas las áreas? ¿Te está dando la victoria en todas las áreas de tu vida? ¿O estás simplemente tratando de salir? Vamos a orar. Ponte de pie esta mañana.